La realidad que habitamos, tan tangible y familiar, a menudo esconde un velo tenue, una membrana apenas perceptible que, si se estira lo suficiente, revela grietas por las que asoman interrogantes profundos. ¿Qué verdades permanecen veladas en los anales de la historia humana, esperando ser desenterradas? ¿Son las fronteras entre lo que consideramos posible y lo imposible tan inquebrantables como nos han hecho creer? ¿O acaso se disuelven ante narrativas que desafían toda lógica conocida? Hay secretos que yacen sepultados, ecos de historias silenciadas que aguardan el momento de ser contadas. Hoy nos embarcaremos en un viaje por un sendero que podría transformar radicalmente nuestra comprensión del tiempo, del destino y, en última instancia, de la propia esencia de nuestra existencia. Nos sumergiremos en uno de los enigmas más persistentes que han marcado las últimas décadas. Un relato que, aunque nació en el vasto y a menudo efímero ciberespacio, ha dejado una huella indeleble en el panorama de las conspiraciones y las profecías contemporáneas. Lo que estamos a punto de explorar no es una mera fábula, es un espejo que refleja nuestros miedos más arraigados, nuestras esperanzas más fervientes y la inquietante posibilidad de que el futuro, en un grado que apenas podemos concebir, ya esté, de alguna manera, prescrito. ¿Estamos verdaderamente listos para confrontar aquello que escapa a la explicación racional? Bienvenidos a La Mirada del Vigilante. Hace poco más de 20 años, en la era incipiente de Internet, tal como lo concebimos hoy, un mensaje insólito irrumpió en un foro de discusión, un punto de encuentro digital para mentes inquisitivas y especulativas. El renombrado foro del Time Travel Institute, el autor de aquel mensaje se identificó a sí mismo como John Titor, y su aseveración era tan audaz, tan disruptiva, que reverberó a través de la red con una fuerza inusitada, generando un torbellino de teorías, inspirando libros, documentales y hasta permeando el tejido de obras de ficción tan influyentes como el aclamado Steins Gate. John Titor se presentaba, ni más ni menos, como un viajero del tiempo, pero su origen no era el de un futuro distópico de ciencia ficción pulcra y ordenada, sino de un año muy específico, el 2036, un futuro que él describía como desolado y sumido en un caos apocalíptico. Su procedencia, según sus propias palabras, era un Estados Unidos devastado por una guerra civil que había estallado tras años de tensiones políticas y sociales exacerbadas, un conflicto desencadenado por una serie de desastres naturales y un colapso financiero global sin precedentes. Este hombre, cuya comunicación se caracterizaba por una precisión y un nivel de detalle que desconcertaban incluso a los más escépticos observadores, no solo traía consigo advertencias sobre futuras guerras y avances tecnológicos, sino que sus relatos se adentraban en las profundidades de lo más ignoto e incomprensible. La misión que, según él, lo había traído a nuestro tiempo parecía, al principio, bastante concreta y de índole técnica. De acuerdo con Titor, había sido enviado al pasado con un objetivo claro y definido: recuperar una antigua computadora, una IBM 510, que, según sus afirmaciones, contenía un código esencial. ¿La razón? Resolver una crisis informática de proporciones monumentales que se cerniría sobre la humanidad en el año 2038. Esta crisis, a menudo comparada con el problema del año 2000, pero con consecuencias potencialmente mucho más catastróficas, requería la tecnología de esa máquina, aparentemente obsoleta para poder ser sorteada. Así, lo que comenzó como una tarea de rescate tecnológico se transformó con pasmosa rapidez en algo mucho más vasto, una narrativa que dibujaba un panorama sombrío del destino de la humanidad y que planteaba interrogantes fundamentales sobre la naturaleza misma del tiempo, la causalidad y la vertiginosa posibilidad de alterar el futuro. ¿Era este hombre un profeta apocalíptico
¿Un mero charlatán con una imaginación desbordante? ¿O acaso algo mucho más complejo y perturbador de lo que podíamos asimilar? Sus mensajes iniciales sembraron la semilla de la duda y una fascinación inquebrantable, dejando en claro que su presencia en nuestro tiempo no era un simple accidente, sino un acto deliberado con implicaciones que apenas podíamos empezar a comprender. La historia de John Titor, tejida con hilos de misterio y profecía, se desplegaba ante el mundo digital. Adquirió una pátina aún más extraña y cautivadora cuando comenzó a desvelar los intrincados detalles de los medios por los cuales había logrado manifestarse en nuestro presente, su enigmática máquina del tiempo. Según su minuciosa descripción, este dispositivo no era un ingenio convencional de la ingeniería moderna, sino una unidad de singularidad temporal de una complejidad sobrecogedora. Un artefacto construido, según sus palabras, por un gobierno, futuro o quizás por una facción rebelde clandestina, empleando fuentes de energía que trascendían por completo nuestra comprensión tecnológica actual. Titor la describió como una creación perturbadora de una ciencia tan avanzada que rozaba lo místico, un aparato dotado de un poder inmenso, pero al mismo tiempo intrínsecamente incontrolable e inestable. Reveló que la máquina era, a pesar de su complejidad, sorprendentemente portátil y que albergaba en su núcleo un componente operativo crucial al que denominó C204. Sin embargo, el aspecto más inquietante de su descripción no residía en la tecnología per se, sino en la manera en que ésta interactuaba con la urdimbre misma de la realidad. Al viajar en el tiempo, explicaba Titor, la máquina alteraba las líneas temporales de una forma radical e impredecible, generando cambios en las líneas de causación que podían, a su vez, desencadenar la creación de nuevas realidades con consecuencias impredecibles y, a menudo, devastadoras. Cada viaje a través del tiempo era, en esencia, una audaz tirada de dados, un riesgo calculado donde, si no se manejaba con una precisión extrema y un cuidado meticuloso, el viajero se exponía al peligro inminente de quedar irremediablemente atrapado en una línea temporal completamente divergente, con efectos potencialmente catastróficos para su propia existencia y la de su entorno. La alteración de eventos, incluso los más insignificantes, en el pasado, podía distorsionar la historia misma de la humanidad, como si las memorias colectivas fueran disueltas y reescritas, dando origen a realidades alternas que se desviaban por completo de la línea temporal principal que conocíamos. Esta visión del tiempo, presentada como un entramado dinámico y frágil de posibilidades infinitas, añadía una capa de complejidad y peligro sobrecogedora a su ya de por sí enrevesada misión. ¿Quién era realmente este hombre capaz de manipular fuerzas de tal magnitud cósmica? Según sus propios relatos, Titor pertenecía a una pequeña pero decidida facción rebelde, cuyo propósito fundamental era utilizar esta máquina del tiempo para intentar mitigar o, en el mejor de los casos, evitar ciertas catástrofes globales que amenazaban a la humanidad. Afirmaba que el gobierno de su futuro estaba dominado por megacorporaciones, entidades con un poder desmedido, y su tarea específica era salvaguardar eventos clave en la historia para evitar que la humanidad se precipitara en un abismo aún más profundo. No obstante, la duda persistía, flotando en el aire como una niebla densa. ¿Era John Titor un agente gubernamental encubierto del futuro? O, como algunos sugerían con un matiz de desesperación, un hombre desolado intentando, desesperadamente, salvarse a sí mismo y a su familia
de la terrible realidad de 2036, su viaje inicial a 1975, con el objetivo de obtener la vital IBM 510, una tarea que en un principio parecía sencilla y directa, se complicó exponencialmente al verse inmerso en el caos del futuro que él mismo describía. Las decisiones que tomaba en el pasado, según sus palabras, alteraban radicalmente el futuro, transformando su misión en una vertiginosa carrera contrarreloj, donde la línea temporal se distorsionaba con cada paso que daba, volviéndose cada vez más inestable y errática. Pero más allá de la fascinación inherente a su tecnología y a la misteriosa identidad del viajero, lo que verdaderamente capturó la atención del mundo entero fueron sus profecías, visiones escalofriantes de un futuro sombrío que resonaban con los miedos más profundos y latentes de nuestra sociedad contemporánea. John Titor no se limitó a describir la complejidad de su tecnología o los pormenores de su misión. Dejó tras de sí una serie de advertencias claras y ominosas sobre el destino que, según él, aguardaba inexorablemente a la humanidad. Pintó un futuro marcado por la división más profunda y la destrucción más absoluta. En su línea temporal, los Estados Unidos se encontraban irremediablemente fracturados por una guerra civil encarnizada, con facciones internas luchando sin cuartel por el control de un país devastado, mientras el resto del mundo observaba con una mezcla de horror y calculado interés su inexorable colapso. Habló con escalofriante detalle de cómo esta guerra interna, inicialmente desencadenada por disturbios violentos relacionados con el control y la escasez de los recursos naturales esenciales, condujo a la nación a una desintegración total, y lo que comenzó como un conflicto interno, con la rapidez y la virulencia de un incendio forestal, escaló sin control, con otras potencias globales como China y Rusia, aprovechando la debilidad sistémica de Estados Unidos, derivando así en 1995 una nueva guerra mundial de proporciones aún más devastadoras que las anteriores. Pero la guerra, en su sombría visión, no era la única amenaza que se cernía sobre la humanidad. Titor advirtió con insistencia sobre una crisis global de recursos que se agravaría progresivamente con el paso de los años, conduciendo a una escasez desesperada y crítica de alimentos, agua potable y energía. El futuro que describió no solo estaba asediado por conflictos militares de una brutalidad inusitada, sino también por la fuerza implacable y destructiva del cambio climático descontrolado, la aparición de pandemias de alcance global y una sucesión ininterrumpida de catástrofes naturales que desestabilizarían aún más los frágiles cimientos de la civilización, tal como la conocemos. Lo más inquietante, y lo que nos obliga a una profunda reflexión, es que hoy, en este preciso momento, en el año 2025, sus palabras resuenan con una intensidad perturbadora, casi profética. Eventos que describió con asombrosa precisión, como el colapso económico global, las crecientes y preocupantes tensiones geopolíticas entre las grandes potencias y la escasez crítica de recursos esenciales, parecen manifestarse de manera inquietante a nuestro alrededor, como si el tejido de la realidad estuviera siguiendo un guión preestablecido. La tormenta solar de una magnitud sin precedentes, ocurrida a principios de 2025, que provocó un apagón global, afectando a más de 50 países en simultáneo, interrumpiendo catastróficamente las cadenas de suministro y los servicios básicos, esenciales. Es interpretada por muchos como un punto crítico que él mismo mencionaba, una confirmación escalofriante de que el colapso que profetizó podría estar ya en un movimiento imparable. Los fallos incipientes, relacionados con el problema del año 2038, también parecen confirmar sus advertencias urgentes
sobre la necesidad imperiosa de desarrollar sistemas informáticos mucho más robustos y resilientes. Las tensiones geopolíticas entre grandes potencias como Estados Unidos, China y Rusia persisten y se intensifican. Los recursos naturales del planeta alcanzan sus límites de forma alarmante y las catástrofes climáticas no cesan de golpear con una ferocidad creciente. La pregunta más incómoda y acuciante flota en el aire, suspendida sobre nosotros como una espada de Damocles. ¿Estamos viviendo en la misma línea temporal que John Titor conoció? ¿O nos encontramos en una que él mismo, al intervenir en el Ascentosterint, pasado con sus advertencias, ha alterado irrevocablemente? La teoría que subyace a sus revelaciones sugiere que cada mínima modificación en la historia, por insignificante que parezca, crea nuevas bifurcaciones, ramificaciones impredecibles en el complejo y delicado entramado del tiempo. Si sus advertencias fueron un intento desesperado y altruista por cambiar lo inevitable, por desviar el curso de un destino sombrío, ¿estamos realmente preparados para escucharlas con la debida atención y aprender de ellas? ¿O estamos condenados a repetir los mismos errores que nos conducirán al abismo que él profetizó? En un mundo donde parece que las verdades más oscuras y fundamentales se mantienen deliberadamente ocultas, donde las piezas clave del rompecabezas de nuestra existencia se dispersan intencionadamente para mantenernos en un estado de ignorancia pasiva, la historia de John Titor nos obliga, sin paliativos, a cuestionar todo lo que creemos saber y dar por sentado sobre el tiempo, el destino y la humanidad misma. Cada misterio que, con valentía, intentamos desvelarnos acerca, paso a paso, a una verdad fundamental, pero también nos desafía a ir contra la corriente del silencio, a romper el velo de la complacencia, porque cuando nos atrevemos a formular las preguntas correctas, aquellas que incomodan y que desafían el statu quo, las respuestas que encontramos pueden transformarlo todo, subvertir nuestra percepción de la realidad. Y quizás, solo quizás, lo que hemos descubierto hasta ahora es apenas el comienzo, la punta visible de un iceberg inmenso, compuesto por secretos que el mundo, en su afán por mantener el control, no desea que sepamos. Dicho todo esto, lo dejamos en este punto. No quisiera irme sin antes decirles, como siempre, ámense, quiéranse mucho, y ante todo y sobre todo, sean muy felices. Hasta el próximo video.